Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Maldita Narrativa, el podcast de Storytelling, Comunicación y Marketing. Soy Elia Guardiola y hoy vamos a hablar de una estrategia que va más allá de contar historias, el story doing, porque una cosa es narrar y otra muy distinta es demostrar con hechos. De hecho, valga la redundancia, a mí me gusta decir que pasamos de la narración a la acción, del decir del storytelling al hacer del story doing. Es decir, cuando las empresas dejan de contar y empiezan a actuar. Porque si las marcas quieren conectar de verdad con sus audiencias, y hablo en plural, no es su audiencia, sino al final todos tenemos, incluso las marcas corporativas, pymes, pequeñas y medianas empresas, pequeños proyectos, grandes proyectos, marcas personales, tenemos diferentes audiencias. Así que no basta con decir quiénes son y qué hacen o quiénes somos y qué hacemos. Estas marcas deben demostrarlo con acciones que sobre todo respalden ese discurso que vamos a soltar o que van a soltar. Así que si eres de los que aún cree que el storytelling es suficiente, te aviso, spoiler, hoy vengo a demostrarte esa idea que no es cierta. Es decir, vengo a desmontarte esta idea que tenías preconcebida de que con el storytelling hay más que suficiente o tenemos más que suficiente. Así que arrancamos. Si hablamos de qué es el storytelling o si nos hacemos la pregunta de qué es realmente el storytelling, seguramente lo has escuchado 1000 veces. Has escuchado la palabra 1000 veces storytelling, que esta es la que en mi caso he contado por activa y por pasiva. Ahora bien, el story doing es otra historia. El story doing es como el siguiente nivel, el siguiente paso. Es como tenemos una estrategia de storytelling, pero luego nos quedamos en la capa superflua. Entonces, no, hay que ir ahondando, hay que ir escarbando y hay que ir haciendo acciones donde el story doing lo que nos permite es volver a generar esa confianza que los usuarios, las audiencias, están perdiendo cada vez más, ya sea por la IA, por la inteligencia artificial, ya sea por, no sé, por las nuevas tecnologías, por el desconocimiento, por sus objetivos, por sus necesidades o por lo que sea. Así que, mientras el storytelling se basa en contar una historia, el story doing lleva esa historia a la acción. Es decir, la empresa no solo dice lo que es, sino que lo demuestra en cada decisión y en cada interacción con sus clientes y sus audiencias. Por ejemplo, piensa en esto. Si una marca dice que su prioridad es la sostenibilidad, pero luego no sé, usa plástico de un solo uso en todos sus productos, está cayendo en una incoherencia e incongruencia brutal. Aquí, como siempre suelo decir, esto es una cagada, porque lo que tenemos que mantener siempre es esa coherencia y congruencia a lo largo del tiempo entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Con el story doing, la empresa no se limita a comunicar su compromiso con ese medio ambiente o con esa causa social o medioambiental, sino que lo refleja en su modelo de negocio, en esa estructura interna y externa del negocio. Y aquí hay algo clave. Las personas no quieren solo escuchar historias, quieren vivirlas, quieren experimentarlas, quieren ser parte de ellas. De hecho, John Walsh decía, la gente no quiere escuchar tu historia, quiere experimentarla. Bueno, yo siempre digo que sí quieren escuchar tu historia, pero sobre todo lo que quieren es ser parte de ella, sentir que son parte de un propósito mayor. Y ahí es donde entra el poder del story doing. Pero claro, ¿cómo se implementa el story doing? Vamos a desglosarlo en 3 pasos esenciales, ¿de acuerdo? El primero es definir los valores y el propósito real de la empresa. El segundo, crear una historia auténtica y coherente. Y el tercero, traducir la historia en acciones concretas. Lo explico paso a paso. Definir los valores y el propósito real de la empresa como primer paso esencial es preguntarte en qué cree tu marca y también, por supuesto, qué impacto quiere generar en la sociedad, en este mundo en el que vivimos. Estos valores deben ser algo más que palabras bonitas en la web, en la página o en la landing o en las redes sociales. Deben ser la brújula, el foco que guía todas las decisiones de la empresa. El segundo paso esencial es crear una historia auténtica y coherente. Yo creo que aquí podríamos añadir una historia real, una historia que no sea de ficción, una historia auténtica, pero también que sea común, que sea
palpable, que la gente sienta que podría ser parte de su historia. La historia de la marca debe estar alineada con las acciones de la misma. Por supuesto, no puede ser que la historia vaya por un lado y las acciones digan todo lo contrario o vayan por otro lado. No vale de nada decir que te preocupas por el bienestar de los empleados, de los trabajadores, del equipo o de los colaboradores, si luego los tienes en pésimas condiciones laborales, ¿vale? Y esto pasa, lo sabemos todos, ¿eh? No vamos a dar nombres, pero sabemos que hay muchas marcas que lo que piensan, dicen y hacen, cada uno va por su lado. Entonces, esto no es coherencia ni congruencia y, por supuesto, esto no es story doing. Y finalmente, el tercer paso esencial es traducir la historia en acciones concretas. Aquí es donde la magia ocurre. No basta con decir, hay que hacer. Por eso os decía que en el storytelling pasamos de la acción a la narración, pasamos de la narración a la acción del storytelling y pasamos del decir del storytelling al hacer del storytelling. Un ejemplo clarísimo sería Toms, por ejemplo, la marca de zapatos que popularizó el modelo One for One, ¿vale? No sé si lo conocéis, buscadlo, es Toms, T-O-M-S. Y ese modelo One for One, one de número para uno para uno, ¿vale? Entonces, por cada par de zapatos que vendió, por cada par de zapatos vendido, donaba otro a una persona necesitada. Claro, eso fue un boom, porque eso es story doing en su máxima expresión. Esto es realmente es el ejemplo gráfico y práctico, porque no solo decían que querían ayudar, sino que pasaban a la acción, lo hacían. Y aquí, la pregunta del millón que suele formularse cuando hablo de story doing es cómo saber si el story doing está funcionando. Si implementas el story doing en tu empresa, tienes que medir su impacto, lógicamente, para ver si ha funcionado, si no ha funcionado y cuáles son los resultados. Ahora bien, algunas formas de hacerlo son, 1, analizando la percepción de la marca antes y después de aplicar esta estrategia. Y esto en redes sociales lo puedes ver claramente, inclusive en las ventas. El aumento de ellas o la estancación de ellas o incluso la pérdida de ellas. Escuchando a clientes y trabajadores, parte del equipo, los colaboradores, incluso los proveedores, fíjate, ¿sienten que los valores de la empresa se reflejan en su día a día? Esta es una pregunta incómoda, pero necesaria. Y luego, por supuesto, una de las formas también de hacerlo, de ver si está funcionando, es midiendo el compromiso y la fidelización. Las marcas que practican el story doing generan una conexión más fuerte con su audiencia, tanto emocional como pragmática, como la parte de venta. Por ejemplo, Patagonia, la marca de ropa outdoor, ha construido su reputación sobre ese compromiso que tiene con el medio ambiente. No solo lo dice, sino que actúa. Dona el 1% de sus ventas a causas ecológicas. No sé si lo sabíais, pero es así. Fabrica ropa sostenible y hasta ha pedido a sus clientes que compren menos para reducir el consumo innecesario. ¡Ojito! Claro, tú lo que estás demostrando es que eres coherente y congruente con aquello que piensas, dices y haces. Por lo tanto, ese story doing es real. Patagonia, que es una de las marcas por excelencia de ropa outdoor. Entonces, jolines, que Patagonia te esté diciendo no compres tanto, es como, joder, es que nos explota la cabeza, ¿no? Tanto a los usuarios como al resto de marcas. Y esto no solo refuerza su historia, sino que genera una comunidad de clientes fieles que se identifican con esos valores. Y además, esa honradez, esa honestidad. Pero claro, no podía ser todo bonito, así que vengo con los errores comunes en story doing y, sobre todo, cómo evitarlos. Porque no todo es color de rosa. Hay empresas que intentan hacer story doing y siento deciros que fracasan. Aquí van algunos errores típicos. 1, la falta de autenticidad. Si tu historia no es genuina, la gente lo notará. Porque, jolines, es que estamos en la era digital, de la información, donde tenemos todos los datos a golpe de clic. Así que no intentes vender una imagen que luego no se sostiene en la realidad, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Otro de los grandes errores, no involucrar al equipo o a los colaboradores, ya sean trabajadores, ya sean clientes, inclusive podría añadir aquí, un poco arriesgado, pero incluso clientes. Y luego también esa comunidad fiel, porque el story doing empieza desde dentro, ¿vale? Por eso hablo de los colaboradores o de los equipos, de tu equipo. Si los trabajadores, si el equipo humano, si los colaboradores no viven los valores de la empresa, los clientes tampoco lo percibirán, porque no se puede cuidar un cliente externo si antes no cuidas un cliente interno. Y me da igual si estamos hablando de una empresa de 10.000, de 20.000, de 100.000 trabajadores
o una empresa de 10 trabajadores o inclusive de 3 trabajadores. Aquí no importa la cantidad de equipo que tengas, sino las personas que perciban que esos valores también forman parte de los suyos. Y otro de los grandes errores es hacerlo solo por marketing. No, caca de la vaca, lo siento, pero es así. Si lo haces solo para mejorar tu imagen, se nota a millas, porque es que no se puede sostener a lo largo del tiempo. Esto es como las mentiras. Mi madre siempre me ha enseñado que las mentiras tienen las patitas muy cortas y cuesta menos encontrar a un mentiroso que a un cojo. Más tarde o más temprano. Podrás engañar a la audiencia durante un tiempo, pero al final la gente no es tonta. Y si te tienen como referente o si tienen, no sé, tu marca como una de sus brand, sus love marks y eres uno de sus brand lovers, como aquí llamamos a las marcas que amamos incondicionalmente, un concepto que acuñó Kevin Roberts, el ex CEO de Saatchi & Saatchi. Jolines, es que se va a notar de verdad y vas a perder credibilidad y encima va a perjudicar tu reputación de marca. Así que si quieres hacer story doing de verdad, tienes que estar dispuesto a asumirlo como parte del ADN de tu empresa. Y aquí, si quieres hacer story doing, esto es un tip extra, una recomendación extra, empieza a trabajar el Customer Centricity. No sé, no recuerdo ahora si en alguno de los capítulos anteriores he hablado de ello, pero bueno, no pasa nada porque en algún capítulo futuro voy a hablar de ello, sí o sí. De hecho, ya los tengo preparados. Customer Centricity, ¿qué es? De forma resumida y muy sintetizada, es poner al cliente externo en el centro de todas las acciones de la marca, pero también empezando por el cliente interno, que es lo que luego hace de espejo para el cliente externo esté feliz, esté contento con la marca y encima la recomiende. Así que, un poquito como resumen final, quiero contaros que el story doing no es una estrategia de marketing más. En serio, tomároslo en serio. Tomároslo bueno, pues esto no es una moda, no es una falacia, no es algo que llega hoy y se va mañana. Es una forma de hacer negocios con coherencia, con congruencia, con realidad, con honestidad, pero sobre todo con propósito y con ese objetivo de impactar en cuantas más vidas mejor. Donde tenemos que tener en cuenta que en un mundo donde las palabras bonitas están por todas partes, y más ahora en la era de la IA, de la inteligencia artificial, de ChatGPT, que nos lo encontramos en todos los sitios y que lo utilizamos para todo, lo que realmente diferencia a las marcas es lo que hacen, no lo que dicen. Porque, como siempre digo, no es tanto lo que cuentas, sino cómo lo cuentas y cómo se siente identificada tu audiencia con aquello que estás contando. Así que, si tienes un negocio o trabajas en una empresa, hazte esta pregunta. ¿Tu marca solo cuenta historias o las vive? ¿Tu marca solo cuenta historias o hace vivir esas historias a su audiencia? Porque en la era de la transparencia, y esto es real, solo sobrevivirán las marcas que sean lo que dicen ser. Así que hasta aquí mi nuevo capítulo, el nuevo episodio de hoy en Maldita Narrativa. Si te ha gustado, compártelo con alguien que necesite empezar a aplicar el story doing en su empresa. Nos escuchamos en el próximo capítulo con más estrategias para comunicar, emocionar, conectar y sobre todo impactar para mejorar la calidad de vida de cuantas más personas, mejor. Soy Elia Guardiola y recuerda, no basta con contar, hay que hacer. Nos escuchamos pronto. Un abrazo a todos.